El Señor bendiga a cada uno, hermanos. Le agradezco a cada uno también la preocupación en la semana, porque bien saben, la semana pasada iba a predicar, Almita se cayó, quedó hospitalizado con un poco más de 24 horas y no pude predicar. Y yo tenía una buena introducción. La borré y coloqué la introducción caída de alma. Por el siguiente hecho. Muchos de ustedes se preocuparon, me llamaron, y dentro de los llamados me llamó una hermana de edad muy prolongada, con mucha experiencia en ella. Y me dijo todas las exhortaciones, Bastián, ánimo, saluda a Bernardita, que se mejore pronto la almita. Y me dijo, y aprovecho de decirte lo que me acuerdo que me enseñaron también a mí, un pastor antiguo, de que nosotros somos también así como niños, me dijo. Y cuando queremos salir de los brazos del papá, nos caemos y queremos volver. Y eso me dio un aprendizaje importante, porque la hermana me llamó a los segundos que se avisó que Alma se había caído y la hermana ya tenía un análisis teológico de inmediato. Ella al tiro asoció una circunstancia con teología. Y eso fue interesante. Yo no, yo no asocié eso. Pero ella lo asoció por algo, por la trayectoria de experiencia que tiene. Yo soy joven, papá primerizo, entonces no tengo esa experiencia de asimilar rápidamente una circunstancia negativa con un panorama teológico, pero la hermana sí. ¿Y por qué le cuento esto? Por el hecho de que este Salmo 18 lo hace alguien con una reflexión de años, lo hace alguien con una reflexión de trayectoria de décadas. Escribir un salmo no es de un día para otro. Escribir un salmo podrá llevar décadas, lleva muchos años escribir realmente el significado de lo que sentimos. Y la experiencia hace una memoria, la experiencia hace escribir, etc. Una vez le pregunté a la hermana Rode, que alguna vez se nos visita de la Segunda Iglesia, si conoció por casualidad a Laura Jorquera, una poeta chilena bien importante. Una poeta que incluso fue cristiana, estuvo aquí en la primera, y me dijo que sí, que la había conocido, que participó en sus clases cuando hacía catecúmeno, y me dijo que era una mujer que tenía mucha experiencia de vida y por eso hacía poesía, que tenía una experiencia con Dios diaria y por eso su poesía era similar, era muy rica en teología, muy rica en cosas cristianas. Y la verdad que el Salmo 18 hace lo mismo. El Salmo 18 no es un David joven escribiendo sin experiencia alguna. El Salmo 18 es la experiencia de un David que, como bien ustedes aprendieron la semana pasada, huye de Saúl y luego de ser liberado, hace este cántico con toda la experiencia previa que vivió, pero al mismo tiempo es un salmo interesante, ya que también lo canta David antes de su muerte. Por tanto, David también mira este salmo con una segunda interpretación, con un segundo peso de trayectoria desde atrás. Y cuando David comienza diciendo yo te amo, no es un concepto como nosotros lo conocemos, que al mes de novio, al mes de pololeo, al mes de pinchar, ya decimos te amo, pasamos por una tienda y decimos, oh, amo eso, quiero comprarlo. No, David dice te amo con propiedad, con trayectoria, sabiendo a quién ama. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y les voy a invitar a que abramos la Biblia en el Salmo 18 y le voy a decir en los versículos que me voy a centrar, que es el versículo 30 hasta el verso 36. Dice así: en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada en la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchan mis pasos debajo de mí y mis pies no han
resbalado. Oremos. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias por mis hermanos. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar qué desafío nos tienes a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien le dije, el Salmo comienza con una declaración diciendo te amo. Yo te amo. Y efectivamente no es una palabra popular como la que conocemos hoy. Ese concepto te amo efectivamente es la misma raíz de la palabra de cuando una madre cuida a un bebé aquí en el vientre, con esa fuerza, con esa intimidad. Y para que David diga te amo, efectivamente debe conocer al Señor. Efectivamente debe conocer la trayectoria que él ha tenido conociendo al Señor. Y ahora sí. Y cuando David dice eso, lo hace con seguridad. Lo hace sabiendo quién es su Dios. Lo hace sabiendo a quién conoce. Es bueno conocer cuando uno ama. No es un conocimiento ni un amor desde la ignorancia. ¿Por qué le comento esto del versículo 1? Porque en el versículo 30, efectivamente David dice en cuanto a Dios. Es decir, se va a dedicar ahora a decirnos algo acerca de él, en comparación a él mismo. Porque efectivamente David, al hacer este cántico, dice cómo es el camino de los injustos también, cómo es el camino de los enemigos del Señor. Pero ahora él dice, en cuanto a Dios, es decir, a diferencia de, su camino es perfecto. Y eso nos hace conocer, nos hace visualizar de que David está entendiendo, está hablándome acerca del carácter del Señor. Está dándome a entender efectivamente cómo es Él, cómo actúa, qué carácter tiene. Y David encuentra que efectivamente Dios no cambia, que Dios es inmutable. David tuvo un proceso de inestabilidad muchos años por la persecución de Saúl. Y efectivamente David compara esto, compara toda su inestabilidad en cuanto a Dios. Y se da cuenta que Dios no cambia, que Dios permanece, que Dios es fiel, que Dios le brinda esa seguridad, le da salvación, lo libera del peligro, etc. Y el salmista, al decir esto, no está describiendo una experiencia puntual, sino también está dándonos a entender el carácter del Señor. Y antes de hablar de protección, de victoria, firmeza, como David lo está ahí mencionando en ese salmo, declara que el obrar de Dios es perfecto, que su palabra es absolutamente confiable. Y a lo largo del salmo esta convicción se repite con distintos nombres, metáforas, comparaciones. Por ejemplo, al principio del salmo él dice, Jehová mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Llega a exclamar, ¿quién es Dios? Sino solo Jehová. Y estas expresiones no solamente son poéticas, con una carga histórica y con una carga de experiencia, sino también son teológicas. David está confesando que Dios es suficiente en sí mismo, que es un Dios estable, que es un Dios firme, digno de confianza y que no depende de las circunstancias que se vivan, a diferencia de nosotros. David está haciendo un énfasis en conocer el carácter de Dios. Está profundamente arraigado también con lo que David entiende como la ley, como los pasajes del Antiguo Testamento. Y le quiero mencionar uno en Éxodo 34, donde Israel sale de Egipto, es liberado, y en ese episodio donde Moisés ve la gloria del Señor, el propio Señor también se declara a ellos como es, con su carácter, y les dice, aquí está, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. El mismo Jehová le muestra cómo es al pueblo. Y la respuesta de Dios no es una explicación detallada, por ejemplo, de sus planes,
pero sí una revelación de algo de su carácter. El Señor proclama su nombre diciendo: Jehová, como le mencioné, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y eso es fundamental, porque se da a conocer por quién es Él, no solo por lo que hace. Israel, al salir de Egipto, necesitaba saber quién era el Señor, necesitaba saber en quién estaba creyendo. Y el conocimiento del Señor aquí es fundamental en la fe, para la obediencia, para la adoración, inclusive para nuestra liturgia, conocer el carácter del Señor. Cuando afirma también David que en estos primeros 2 versículos, que la palabra del Señor es acrisolada, está diciendo que también ha sido probada, purificada, examinada y que permanece fiel. Y no se trata de una palabra, no se trata de una palabra frágil, sino de una palabra que sostiene la vida del creyente. Y este mismo énfasis de saber quién es el Señor con seguridad, de saber a quién amamos, de saber dónde está nuestra esperanza con seguridad, con firmeza, también lo potencia el Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento muestra allí algunos versos que dan a entender cómo la iglesia primitiva creía en el Señor. Le quiero leer 2 de Timoteo, donde Pablo dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ya Pablo lo hace al final de su trayectoria, sabiendo que lo más probable es que le esperaba una pena de muerte por el Imperio Romano. Y la palabra que ocupa Pablo es una palabra que se refiere a algo valioso. Es una palabra que incluso es de derecho, de legal, de algo que se le confiere a otra persona de manera segura. Pablo está diciendo que su vida, su fe, su esperanza han sido entregados a Cristo, no como algo perdido, sino como algo resguardado por alguien y absolutamente confiable. Y esta seguridad no nace de las circunstancias, nuevamente, sino del conocimiento de saber quién es el Señor, del conocimiento de saber quién es Cristo. Y es interesante verlo en este margen teológico del Salmo, ya que este Salmo efectivamente es litúrgico. Este Salmo efectivamente es para que se cante, es para la adoración del mismo pueblo de Israel. Y allá hay algunas aplicaciones, yo creo, relevantes que debemos ver. Lo primero es que hacer algo estrictamente litúrgico este Salmo de adoración, David efectivamente quiere que se cante como reflejo de la liberación, que se cante como reflejo de que Dios efectivamente liberta al justo, no solamente como una circunstancia que tuvo David, sino que David también lo entiende como algo trascendental, de que efectivamente el éxodo pareciera ser que solamente es una figura de algo más allá, de una liberación mucho mayor. Y lo que David pasó también tiende a pensarlo así, de que esa liberación que tuvo por la persecución de Saúl, efectivamente es algo más allá de una persecución del solo Saúl, sino que también es una liberación por parte del Señor para salvar a su pueblo. Por tanto, al ser estricto en qué cantar, nosotros también debemos preguntarnos en qué cantamos, en qué cántico tenemos. Un teólogo dijo, criticando algunas iglesias contemporáneas, dijo lo siguiente, se lo voy a leer. La iglesia no conoce a Dios, es evidente solo escuchar lo que cantan, haciendo una crítica a la falta de discernimiento en lo que uno canta, a la falta de discernimiento en las letras, a la falta de discernimiento en cómo expresamos el objeto de nuestro canto, que es el Señor. Por eso mismo el cantar congregacional no solamente significa que quien cante debe fomentarse el entender lo que canta, eso solo a modo externo, sino en un modo profundo, el que canta debe buscar entender la obra de Cristo, ya que sella el motivo y objeto del canto mismo, y eso implica algo más profundo aún,
el creyente no canta principalmente por su experiencia, sino el creyente canta por la experiencia de Cristo, por la obra consumada en el Señor. Y en todos los momentos de frialdad espiritual, llámese así, que usted ve en el Antiguo Testamento, donde no se celebró culto, se entregaba a los ídolos, etc., efectivamente no había canto, no había cántico, no había un reflejo de adoración litúrgico que hablase acerca de una salvación del Señor. Como le dije, el creyente canta por la obra consumada del Señor en la cruz. Y en todos los momentos en donde la frialdad espiritual afectaba a los hermanos del Antiguo Testamento, fue caracterizado porque no había quien cantara, no había director de culto, no había una prioridad por la adoración, no había redimidos agradecidos, no había siervos que agradecieran al Señor del pacto. Y esto llama mucho la atención, ya que cantar congregacionalmente no es solo una exhortación práctica de Dios a nuestra vida, sino también subyace en ella una advertencia. En la teología del canto, en ver cómo el Señor manda a que se le adore, no solamente es bonito reunirnos y adorar al Señor en comunidad, porque en la comunión está la vida eterna, dice el Salmo. Allí hay bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Sino también es una advertencia. Constantemente los salmos advierten, con la experiencia del Antiguo Testamento, que no seamos como nuestros padres en el desierto, los cuales no tuvieron reposo, sino que murieron. Sino que también advierte de que quien se acerque a Dios cree que le hay. Que quien cante procure saber a quién le canta. Que quien cante procure entender qué es lo que está cantando. Y eso es importante porque le quiero leer un texto de Hebreos, que retoma también un salmo, el autor de los Hebreos, diciendo: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Noten que no está hablando a incrédulos en general, sino que el autor le está hablando a las congregaciones. Esto significa que es posible estar presente externamente, cantar como lo hemos hecho el día de hoy, y sin embargo, internamente estar alejándose del Señor. Por eso el Salmo, que es estrictamente un cántico, no solamente nos llama a tener un fundamento de qué estamos cantando, no solamente nos llama a tener un fundamento de saber con qué herramientas conocemos al Señor para cantarle y declarar todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, sino que también desde dónde estamos cantando. ¿Cantas como alguien que ha sido verdaderamente redimido? ¿Cantas como alguien cuya esperanza está en el Señor Jesús? ¿Cantas como alguien que descansa en la obra perfecta del Señor? David cantó así, porque tenía experiencia y propiedad para decir: yo sé a quién le canto. Por eso digo: yo te amo, oh Señor, porque en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Y eso da por consecuencia un segundo punto, que son los versículos 32 y 34. Le voy a darle lectura a esos dos versículos. El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino, Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Si usted viene de otra denominación, se acordará que eso constantemente se canta con grito de júbilo y un montón de experiencias similares, porque son cánticos que se hacen con un sonido incluso hasta particular. A partir del versículo 32 al 34, David confiesa que no solamente fue librado por el Señor, sino que también que fue formado por el Señor en esa experiencia.
el Dios que me ciñe de poder, quien me hace perfecto mi camino. Y este orden es fundamental. David no se atribuye la capacidad a sí mismo, sino que reconoce que toda fortaleza verdadera proviene del Señor. La vida del justo no se sostiene en la autosuficiencia, da a entender David, sino en la obra constante de Dios que capacita a los suyos para caminar conforme a su llamado. David podría haber dicho, tengo experiencia militar, sé sobrevivir en el desierto, no quise matar a Saúl, pudiendo haberlo hecho, esta victoria es mía, este esfuerzo es mío, eh, estas habilidades, estos dotes militares para sobrevivir en un desierto son míos. Puede ser que en algún momento David quizás lo hizo, pero en este caso no, en este caso no lo hizo. Esta confesión de David se enraiza profundamente en la enseñanza del Antiguo Testamento. En el capítulo 8 de Deuteronomio, Jehová advierte constantemente a Israel que cuando llegue a la tierra, se acomode, se esparza, tengan vacas, tengan ganado, tengan hijos, se multipliquen, el Señor les advierte. No se olviden, ¿sí?, que no son sus fuerzas, les dice. Que no se coloquen orgullosos, sino que atribuyan esto a que fue el Señor quien los hizo sostener en el desierto, que fue el Señor quien los sostuvo, que fue el Señor quien le dio comida en el desierto, a pesar de la murmuración, le dio milagros extraordinarios en el desierto, a pesar de que ellos seguían lamentándose de que querían volver a Egipto. Y el apóstol Pablo también expresa algo similar en el Nuevo Testamento. Le quiero leer 2 Corintios capítulo 3. Y esta confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tanto el testimonio del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reafirman, potencian en esta misma verdad, que el Dios que salva también es el Dios que forma y es el Dios que capacita. Pablo no niega la responsabilidad que podamos tener en cómo capacitarnos, en cómo formarnos, etc. O David en cómo debería haber él buscado también sobrevivir en el desierto. Pero de alguna otra manera, David también está hablando que todo nace de la dependencia del Señor, inclusive los detalles de nuestra vida. Y esta obra de capacitación, de formarse, tal como David entiende que el Señor lo formó y lo capacitó, no ocurre en el aislamiento. Usted dirá, pero David se fue al desierto y estuvo solo. Quiero contarle algo. En 2 de Samuel, le voy a darle el texto aquí mismo. En 2 de Samuel 22, David se esconde en una cueva en una cueva que estaba en altura, mientras estaba escapando del rey Saúl. Y cabe preguntarnos quién fue la iglesia para David. Si el Señor nos forma y no en el aislamiento. Quien se acerca a David, dice el texto de 2 Samuel 22, fueron personas moribundas. Dicen que se acercaron a esa cueva donde estaba David personas endeudadas, excluidas. Incluso otras versiones dicen personas enfermas, personas quebrantadas. Y dice que toman a David y lo colocan como jefe de entre ellos. Y yo le quiero dar otro ejemplo. ¿Qué otro personaje de la Biblia se sube a un lugar alto y se acercan personas excluidas prácticamente, personas quebrantadas, personas que lloran? ¿Por qué le digo esto? Porque así lo dijo el Señor cuando Él se subió y dijo, bienaventurados los fuertes, los que no son frágiles. No, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.
Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Termina el Señor diciendo, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes está en los cielos y es grande. La vida de David también es un cántico de la bienaventuranza, por el hecho de que David entiende que dichoso es él, ya que escapa de acusaciones injustas. David llora y entiende que bienaventurados los que lloran. Si hay algo que hizo Jesús, todos mayormente quizás sabemos, es que citó los salmos constantemente. Y como aprendimos también la semana pasada, Jesús también nos deja cánticos para que cantemos alegremente con Él. Y es por las bienaventuranzas que el Señor muestra que la gente que habita en el reino de los cielos es gente con debilidad, es gente con flaquezas, luchas. Por tanto, la iglesia también debe ser ese lugar. La iglesia no es un lugar para personas fuertes, sin debilidades. Es un lugar donde Dios administra su gracia para personas que conocen su debilidad. Como dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos. La iglesia es para personas que entienden que no son suficientes en sí mismos para ser estables, sino que necesitan día a día al Señor. Bueno, ¿quién en la iglesia? Mire a su lado, se la presento. Cuídela, llámela, visite a quien tiene a su lado, porque esa es la iglesia del Señor. No solamente usted déjese amar, sino que también cuide de otros. Vincúlese. Yo sé que nos cuesta vincularnos. Somos una sociedad post pandemia donde nos encerramos, tenemos historias de vida que nos cuesta expresar. Abra su corazón. Abra su corazón. ¿Por qué le digo? Porque esa es la herramienta que Dios tiene para usted para formarlo. Esa es la herramienta que Dios tiene para darle habilidades y para reconocer su llamado al Señor en la iglesia, ya que eso no se hace de manera aislada. Todas las personas que fueron al desierto allí en la Biblia, la mayor parte de ellas nunca estuvieron aisladas de un vínculo. Un contacto tuvieron. Y los últimos versos, el verso 35 al 36, que también se los voy a leer. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchan mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. En estos versículos David utiliza una imagen profundamente concreta, el caminar. Dice que Dios le ensancha los pies, se los agranda y concluye diciendo, mi pie no ha resbalado. Pero el salmista no está describiendo un camino cómodo, sino un caminar sostenido por Dios. En el mundo antiguo los senderos no habían calles, no piense que había gente construyendo preocupada por dónde iban a caminar. En verdad los senderos eran bastante rocosos, eran feos para nuestra perspectiva moderna y no tenían la cantidad de herramientas como bototos de seguridad que tenemos hoy, sino que efectivamente eran chalas de cuero, etcétera, donde constantemente caminar era también caerse, en verdad. Y esta imagen se ilumina con algo similar que nos dice el libro de Proverbios, donde nos dice que cuando, a ver, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 5 al 6, efectivamente nos dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. También nos dice en otras versiones que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
porque caminar estable delante del Señor para que Él haga este efecto de que por más que el camino no sea fácil, pero reconocemos que el Señor nos brinda, nos guarda y nos ayuda, es también reconocer que nos vamos a apoyar en el Señor. Es reconocer también que Él es soberano y nos va a ayudar en ese proceso. Y eso solamente lo podemos vivir si nuestro corazón se inclina creyendo que confiamos en el Señor. Jesús retoma esta misma verdad al final del Sermón del Monte, diciendo: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús no promete ausencia de tormentas, ni ausencia de lluvias, ni ausencia de cualquier otra cosa que nos pueda afectar. La diferencia incluso no está en la imagen climática que Jesús nos está dando acá, sino que se fundamenta en que Jesús afirma que la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La estabilidad no se explica por la habilidad del constructor, sino por la solidez del fundamento. Estas figuras que ocupa Jesús, que habla de la roca, efectivamente, para una mente del Nuevo Testamento, para una mente judía, se entiende que Jesús cita salmos. Subyacen en ello un entendimiento de todo el Antiguo Testamento, donde Cristo era comparado con una roca, donde Jehová era la roca. Este mismo salmo al comienzo declara que Jehová es mi roca, mi castillo, mi fortaleza. Este pasaje también nos libra de dos errores comunes: esperar una vida sin tormentas o creer también que la perseverancia depende solo del esfuerzo personal. Dios no promete un camino fácil, pero sí pasos ensanchados, pasos afirmados. El creyente no permanece en pie porque el terreno sea seguro, sino porque su vida está edificada sobre la roca, inconmovible que es el Señor. Así como David confiesa que sus pies no resbalaron, la iglesia también confiesa que Cristo es quien sostiene su caminar hasta el final. Y eso debemos hacerlo en este marco teológico de este salmo, cantándolo. El Salmo 18 no es un cántico escrito en medio del peligro inmediato, sino después de que efectivamente fue salvo Saúl. Y de manera significativa también David lo vuelve a cantar en su lecho de muerte antes de morir. También declara allí de igual manera este salmo. Y ahí hay algo que yo le quiero comentar, algo que nos muestra la Biblia, que es interesante. David efectivamente en su lecho de muerte, al cantar este salmo, entiende que en la trascendencia de su vida, en el más allá también va a cantar. Que también la vida del más allá se trata de cánticos. Que también allá la vida con el Señor, cuando el Señor nos lleve, también se trata de liturgia. También se trata de significados. Y es algo que nosotros también vemos en el libro de Apocalipsis, cuando los redimidos de toda lengua, tribu y nación cantan al Señor. Y allí hay una perspectiva interesante. ¿Por qué? Yo le llamo la perspectiva del canto, así le llamo a esto. Pero es interesante saber que los redimidos, que entiendo que estamos aquí, cantan al Señor al final de la historia. Y hay un final feliz. La Biblia menciona que viviremos felices para siempre con el Señor. ¿Qué entiendo de allí? De que ¿cómo miro mi presente? ¿Cómo miro mi presente sabiendo que ya llegué al final? ¿Cómo miro mi circunstancia actual sabiendo de que ya llegué al final de la historia y estoy cantando con el Señor? David, al cantar este mismo salmo en su lecho de muerte, también interpreta todo su pasado, lo que pasó, cómo se equivocó, lo que vio, etc. Y le da una riqueza mucho más profunda a toda su vida.
Y así también hay una perspectiva en la Biblia, en la historia de la redención, cuando se trata de los cánticos. Porque si interpretamos nuestra circunstancia con el presente, es decir, ¿cómo llegamos al final de la noche algunos? Tristes, con pensamientos angustiantes, ensimismados, cansados, e interpretamos las cosas de esa misma manera. Cansados, angustiados, ensimismados, quizá algunos con egoísmo, algunos todavía no sé si le pasa, a mí me pasa que alguna vez estoy haciendo algo y en mi mente estoy trabajando una idea y digo, oye, esta persona me comentó esto el otro día, y pasa ese pensamiento reiteradamente y al final se vuelve un rencor, se vuelve un odio, se vuelve algo negativo. Ya, esas cosas también nos suelen suceder a todos, que le damos vuelta a un mismo asunto 2 o 3 veces y al final nos hacemos un panorama fatalista, nos hacemos un panorama muy pesimista de la vida, cuando no debiese ser así. Si tú estás en una circunstancia difícil, interprétalo con la llave que es el Señor. Interprétalo sabiendo que llegaste al final de la historia y estás cantando con el Señor. Si tú estás pasando un panorama angustiante, de duelo, difícil, oscuro, interprétalo con el cántico con el cual tú sabes que llegaste al final de la historia en presencia del Señor. Porque eso te da esperanza, te da felicidad, te da a entender que en el final de la historia gozaremos del Señor, le daremos gloria, tal y como también lo hacemos aquí, de una manera mucho más plena y comprendida. Y quiero que leamos todos juntos del verso 46 en adelante, porque allí también hay algo que decir. Del verso 46 en adelante. Lo vamos a leer. 1, 2, 3. El Señor vive. Bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Como le mencioné, este salmo prefigura algo más trascendental. Y David menciona al final de este salmo que el triunfo no solamente es del rey, sino de todos los descendientes de David. Es ese triunfo. Y efectivamente, al ser trascendental, al mostrarnos una verdad espiritual, David, de que esto va más allá de la liberación de Saúl, esto va más allá de la persecución en la cueva de Adulam, que esto va más allá de la persecución que David pudo tener en todos esos años con dificultad al reinado, David menciona que la descendencia de David será triunfante, que triunfará, que será victoriosa, que la descendencia de David serán todos aquellos que canten este cántico. Serán todos aquellos que tengan actitud y comprensión de saber que el camino del Señor es perfecto. Y es interesante eso, porque era necesario que se cumpliese la promesa de que el Cristo vendría de la descendencia de David. Cuando Cristo vence en la cruz, no solamente se entiende que Él es vencedor y rey, que el Mesías cumplió las profecías, sino que también se cumple que en Cristo se cumplen los salmos, que en Cristo está la plenitud del significado de ellos. Y todos aquellos que están en Cristo efectivamente triunfan, efectivamente ya han pasado de un modo de vida a otro, efectivamente triunfan tanto que el apóstol Pablo quería indicar de igual manera con un lenguaje militar. ¿Qué cosa? Que así como los emperadores eran victoriosos y avergonzaban al pueblo humillado por entre medio para que sufrieran burlas, mientras que el botín del pueblo conquistado era repartido entre los amigos, asimismo el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que el Señor ha repartido dones, que ha repartido botín en medio del pueblo del Señor.
con dones, con talentos. Y es una imagen triunfante que efectivamente David quiere que lo tengamos en consideración, porque efectivamente la imagen del Cristo triunfante es aquella que debe interpretar todas las circunstancias por las cuales yo deba pasar. No aislado, sino en medio de su iglesia. No en ignorancia, sino cantando con conocimiento. Y no con mi circunstancia actual, sino con la circunstancia de que Cristo triunfó y con él yo llegué al final de la historia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque queremos cantarte. Queremos saber que tú nos has dado un final feliz contigo. Queremos reconocer que nos has redimido y queremos cantar. Queremos, Señor, entender de que también te amamos. Queremos declararte nuestros afectos como lo hace el salmista. Queremos, Señor, vincularnos, abrirnos, Señor, a ser amados y también amar a otros, Señor. Queremos, Señor, expresarnos a ti. Queremos que tú nos ayudes y nos desafíes, Señor amado, a entender de que debemos depender de ti. Debemos reconocer tu soberanía y que nuestro orgullo y, Señor, todos nuestros defectos los queremos someter a ti, Señor. Porque es nuestro pecado, Señor, el que también nos insta a pensar de que tú no existes. Nos insta a pensar de que las cosas no dependen de ti. Nos insta a pensar, Señor, a ser personas aceleradas, a ser personas que no se detienen a pensar de que tú sostienes todas las cosas, Señor, incluso nuestras circunstancias negativas. Que esto, Señor, nos anime, nos ayude a entender de que te cantaremos diciendo que eres el Cordero inmolado, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por este salmo que nos da poesía, nos da canción, nos insta a adorarte, Señor, con conocimiento, nos insta a cantar con propiedad de que te conocemos. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en esto, en esta comprensión, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.